A principios del siglo XX, cuando el balompié italiano se encontraba en plena eclosión y desataba las primeras muestras de pasión, la devoción futbolera en el área metropolitana de la ciudad de Milán y en la región de Lombardía se repartía entre tres equipos: la Asociación Calcio Milán, el Fútbol Club Inter de Milán y la Unión Deportiva Milanesa. En los inicios de la máxima categoría del fútbol de Italia y antes de la Primera Guerra Mundial, el primer club lombardo que se coronó campeón fue el Milan, logrando su primera corona en el año 1901. Luego, la institución rossoneri repitió consagración en los años 1906 y 1907. Posteriormente, el Inter rompió con su maleficio en el año 1910 y se transformó en el segundo combinado milanés que se quedaba con el trofeo del fútbol italiano. Por su parte, la Unión Deportiva Milanesa, el tercer club del área metropolitana de la ciudad de Milán, no pudo seguir los pasos de sus coterráneos y jamás pudo consagrarse campeón de la primera división de su país. A pesar de esto, este equipo, fundado en enero del año 1902, fue reconocido por ser un animador del balompié italiano en la primera década del siglo XX. Incluso llegó a la final de la primera división en los años 1908 y 1909, siendo subcampeón en ambas ediciones tras caer ante el FC Pro Vercelli. Tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, la Unión Deportiva Milanesa, equipo que empleaba los tonos negro y blanco en su camiseta principal, comenzó a sufrir una decadencia administrativa que lo llevó a perder el protagonismo en la primera división del fútbol italiano y a perder la categoría en el año 1922. En esa época, mientras la Unión Deportiva Milanesa experimentaba su declive, en la República Italiana comenzaba a proliferarse la ideología fascista de la mano de Benito Mussolini. El dictador italiano, cuando decidió inmiscuirse en el ámbito deportivo, promovió una política que evitaba la superpoblación de equipos de fútbol en las ciudades italianas. Según esta directriz, ciudades como Milán tenían derecho a contar con máximo 2 representantes y otras localidades podían tener máximo un club. Los demás equipos debían elegir entre adherirse a las instituciones tradicionales o entrar en un proceso de desaparición. Teniendo en cuenta este lineamiento autoritario de Benito Mussolini y que la Unión Deportiva Milanesa cada vez fracasaba más en su intento de regresar a la primera división del balompié italiano, el club blanquinegro se unió al Inter en el año 1928. Ernesto Torucio, quien era el presidente de la Unión Deportiva Milanesa y quien tenía amistades en el Partido Nacional Fascista, convenció a los líderes de este movimiento político para que esta fusión de clubes no llevase la denominación del club Nerazzurri. De este modo, los allegados a Benito Mussolini obligaron a que se renombrara como Asociación Deportiva Ambrosiana, ya que consideraban que la denominación Inter no representaba los ideales de la nación y sonaba a algo comunista. A pesar de esa particular medida, la Asociación Deportiva Ambrosiana, a la cual seguía unida la Unión Deportiva Milanesa, comenzó inmediatamente a recuperar la identidad Nerazzurri. A partir de la temporada 1929-1930, en la cual se consagró campeón de la Primera División de Italia, la gente nuevamente concibió a este equipo con la identificación del Inter. Y no hubo marcha atrás, ratificándose este orgullo interista con las consagraciones que se dieron en los años 1938 y 1940. Aunque la Unión Deportiva Milanesa hacía parte del Inter, jamás hubo una comunión entre las partes, y los focos le pertenecían al club que tenía al mítico Giuseppe Meazza como su gran referente y como ídolo de la selección de Italia. Tras la caída de Benito Mussolini y la consumación de la Segunda Guerra Mundial, a la Unión Deportiva Milanesa le ofrecieron desligarse del Inter y refundarse desde la segunda división del balompié italiano. Sin embargo, esta oferta fue declinada y en 1946 se produjo su liquidación definitiva.